Es importante, a manera introductoria, determinar que el cáncer oral va a representar aproximadamente el 3% de todos los cánceres en los hombres y el 2% de los tumores malignos en las mujeres en Estados Unidos. En Colombia, en el Instituto Nacional de Cancerología, se determinó que entre el 2002 y el 2006, en la población masculina presentaron 84 casos de cáncer oral y en mujeres 88 casos, que no es pues una tasa baja. Como les decía, el carcinoma escamocelular es la patología maligna de cavidad oral más común. Tiene una tasa de supervivencia a 5 años entre el 50 y el 55%. Generalmente el carcinoma escamocelular invasivo siempre o en un muy alto porcentaje es predecido por una lesión premaligna que puede llegar a ser clínica detectable en la mucosa oral. Entonces, para entrar un poquito en introducción, quería tratar para poder dar la definición como tal, es entender un poco a qué estamos refiriéndonos cuando es una lesión premaligna. Entonces, este es un ejemplo, es un paciente de un caso de 26 años, sin antecedentes médicos de importancia, con un dolor en la escala visual análoga de 5/10, es un crecimiento progresivo, un cuadro clínico de 3 años de evolución, de una lesión en la región mandibular, pérdida de peso, adenopatías cervicales, asimetría facial. ¿Por qué pongo este caso? Porque uno pensaría, ¿una lesión premaligna puede llegar a generar este tipo de signos y síntomas? Pues muy probablemente no. Entonces, este caso corresponde a este paciente. Esto evidentemente no es una lesión premaligna, eso ya es un tumor maligno establecido. Este es un caso operado por nosotros en el hospital hace más o menos unos 8 años. Es un carcinoma de adenoideo quístico, en el cual pues la persona llevaba 3 años con su cuadro clínico, una persona que muy mala adherencia al tratamiento, proveniente de Buenaventura, y llegó con una lesión muy pequeña en el labio inferior. Se le realizó la biopsia incisional y salió del carcinoma. Sin embargo, el paciente 3 años después volvió al servicio, que porque iba a realizar su tratamiento con medicamentos homeopáticos, etc. Evidentemente esto ya no es una lesión premaligna, es una lesión maligna. El paciente fue operado por nuestro servicio y el servicio de microcirugía, donde se realizó un procedimiento quirúrgico de una mandibulectomía casi total, y en el mismo tiempo quirúrgico se realizó una reconstrucción con un colgado microquirúrgico de peroné. Aquí vemos la arteria y las 2 venas peroneras que van a ser anastomosadas a la arteria facial y al tronco tirolingofacial. Anteriormente realizábamos este tipo de procedimientos quirúrgicos a mano alzada, pero se volvía un poco complejo la realización de la operación debido a que la mandíbula tiene un componente vertical, unos horizontales, y que lograr algún tipo de simetría o lograr la posibilidad de colocar implantes dentales para posteriormente colocar dientes era pues bastante difícil. Entonces, hoy en día contamos con este tipo de planeamiento virtual en la cual se hace una tomografía computarizada con cortes menores a 1 milímetro de los miembros inferiores y de la región facial, y lo que hacemos es generar unas guías de corte hechas a la medida, las cuales se adaptan para cortar la mandíbula en un sitio específico. Se utilizan las mismas guías de corte para hacer los cortes a nivel de la osteotomía a nivel del peroné, y esas mismas guías de corte, estos orificios coinciden exactamente con los orificios de la placa de reconstrucción final. Entonces simplemente se retira el tumor y la placa ya deja los orificios
colocados en el punto para poder hacer la reconstrucción mucho más fácil. Pero como este no es el tema, es un poquito el adelanto de lo que de pronto podríamos más adelante llegar a mostrar. ¿Cómo vamos a definir una lesión premaligna? Que es nuestro tema del día de hoy. La Organización Mundial de la Salud lo define como un tejido morfológico alterado en el que es más probable que ocurra cáncer que en un paciente o en su contraparte normal. No es extraño nosotros ver este tipo de patologías de color blanquecino en la lengua. Estas son las unidades de la cavidad oral más comunes, el borde lateral de la lengua, la zona del piso de la boca, en el paladar, en los carrillos, en el trígono retromolar. Este es un segundo caso. Es un paciente de 65 años con un antecedente de tabaquismo pesado. Al examen físico presenta una lesión eritematosa y una prótesis desadaptada a nivel del maxilar superior con un eritema bastante marcado. ¿Por qué traigo a colación este caso? Es importante reconocer o entender que para definir una lesión premaligna siempre debemos tener descartados otros tipos de diagnóstico. En esto es evidente que es un paciente que presenta una prótesis desadaptada que está generando probablemente un trauma por presión, una contaminación micótica, muy probablemente, y que esto resuelve posiblemente si retiramos el factor etiológico. Entonces es como el poder determinar que este tipo de lesiones no siempre, pues, no toda lesión roja o blanca en cavidad oral va a ser una lesión premaligna, sino que siempre debemos determinar factores etiológicos antes de poder dar este tipo de diagnóstico. ¿Cuándo vamos a realizar una biopsia? Desde nuestra escuela, en la Universidad del Valle, siempre nos han dicho o nos han dado estos criterios para poder determinar cuándo realizar una biopsia en la cavidad oral. Primero, pues para lesiones que evidentemente no van a ser diagnosticadas por ningún otro método. En toda lesión que usted clínicamente vaya a sospechar de lesiones malignas. Y la más importante es cualquier lesión que sea de aspecto clínico compatible con una úlcera, una erosión, una ampolla, que no resuelva con tratamiento tópico o espontáneamente después de 2 semanas. Entonces, en cavidad oral, cualquier lesión que dure más de 2 semanas probablemente ya sea indicativo para realizar una biopsia incisional o excisional, dependiendo de cada caso. Evidentemente que tenga nódulos de crecimiento rápido, importantísimo, pues lesiones negras, lesiones blancas o lesiones rojas, con sospecha de eritroplasia, que ya lo vamos a ver. Este es el caso número 3, también lo traigo a colación para poder entender un poquito la definición. Es un paciente de 35 años, tiene un antecedente de VIH y aparece esta lesión blanquecina en el borde lateral de la lengua que desprende al frotis. Evidentemente, pues para poder determinar este caso, muy probablemente no nos inclinemos con que este paciente presente una lesión premaligna. Muy probablemente una lesión que desprenda al frotis va a estar asociada a una candidiasis oral. Entonces, digamos que es como tener en cuenta algunos de los diagnósticos diferenciales según su patología sistémica en el paciente. Bueno, ¿cuáles son las lesiones premalignas más comunes que conocemos? La primera y una de las más importantes y la más común en cavidad oral es la leucoplasia. ¿Cómo vamos a definir la leucoplasia? La leucoplasia, según la OMS, es una placa blanda o un parche blanco, que clínicamente
o patológicamente no puede definirse como ninguna otra enfermedad. Y esto es como la importancia o la relevancia de hecho. Siempre tenemos que descartar los diagnósticos diferenciales anteriores para poder determinar que estamos frente a una leucoplasia. Generalmente el diagnóstico de leucoplasia a veces se da de una manera muy, o sea, la gente lo hace de manera muy rápida o de manera sin ponerle un poco de atención a los factores etiológicos y pues estamos pudiendo llevar tratamientos a los pacientes que no lo requieren. Entonces, sí es importante que esas lesiones blanquecinas que aparezcan en cavidad oral, descartemos que sea una enfermedad autoinmune tipo líquen plano, que descartemos que sea una candida albicans, que haya factores etiológicos, hay estructuras anatómicas muy similares a lesiones blanquecinas, por lo menos en los bordes de los carrillos, donde queda la oclusión de los dientes superiores con los inferiores. Hay una línea blanca que en pacientes se marca mucho más, que es conocida como la línea alba. Muchas veces en esos pacientes puede uno llegar a confundir esa estructura anatómica con una lesión blanquecina. Como les decía, la leucoplasia es el precursor más conocido para carcinoma escamocelular. Los sitios de mayor riesgo son el piso de la boca, la lengua y los labios para aparición y para que se transformen en un carcinoma escamocelular. Y se habla que entre el 16 y el 62% de los carcinomas escamocelulares van a estar asociados con leucoplasia. Entonces es una incidencia bastante alta, en la cual tenemos que tener bastante consideración respecto a ello. ¿Cómo se van a clasificar? Se van a clasificar en cuatro tipos. La primera es la temprana o delgada, y la segunda es la homogénea. La temprana delgada es una lesión blanquecina no es, como su nombre lo dice, no es elevada, es completamente plana, sigue el contorno de la mucosa oral. Puede ser con límites claros o puede ser incluso con límites difusos, pero clave que no desprende al frotis, ¿cierto? A veces puede llegar a tener algunos signos eritematosos temporales, pero generalmente digamos que en este tipo de leucoplasia suelen resolver relativamente solos o no necesitar alguna indicación quirúrgica como tal, simplemente un poco de control. La homogénea es un estadio ligeramente más avanzado, sin embargo no altera el contorno de la mucosa oral, sigue siendo plana, es homogénea, sus límites ya son mucho más claros, tiene un color blanquecino un poco más intenso. Estas dos iniciales, si no avanzan a un estadio mayor de tipo leucoplásico, generalmente no son tan de alto riesgo para generar patología maligna en la cavidad oral. Sin embargo, pues son de tener la consideración de poderlas vigilar o tratar incluso. Ya las otras dos, que son la granular o nodular y la proliferativa verrugosa, son un estadio muchísimo más avanzado. Estas ya elevan, se elevan por encima de la mucosa oral del epitelio, generan queratosis en algunas. Estas lesiones son muy comunes en el paladar, sobre todo nosotros que estamos en esta población del Pacífico colombiano, en los fumadores invertidos. Ellos generan este tipo de leucoplasias de tipo granular o nodular, o incluso la verrugosa, en el paladar cuando son fumadores invertidos. Y pues evidentemente son lesiones que tienen una incidencia muchísimo más alta de generar lesiones malignas, debido a su hiperkeratosis que presentan una hiperplasia epitelial bastante marcada. Y la última es la moteada o la leucoplasia moteada o mixta, como también se conoce en algunos casos. Es una leucoplasia, una mancha blanca con algunas zonas eritematosas que no son temporales, pues son permanentes,
es elevada, y se habla de que la leucoplasia moteada es el mayor precursor para carcinoma escamocelular de la clasificación de las leucoplasias. En este tipo de lesiones, pues evidentemente hay que tener muchísimo más control y muchísimo más cuidado que en las anteriores, sin dejar atrás pues las otras. ¿Qué es importante conocer de las leucoplasias en cuanto al manejo? El manejo no se ha descrito en la literatura que se revisa, no hay un estándar, no hay una guía que le diga a uno qué hacer. Se ha descrito desde la vigilancia clínica, simplemente vigilancia clínica en los estadios iniciales, resecciones con bisturí, crioterapia, cirugía con láser de CO2, incluso algunos manejos con vitamina A, etcétera. No hay un estándar como tal clasificado. En el hospital, generalmente este tipo de lesiones, casi siempre hacemos una biopsia incisional. Si es de un tamaño mayor a 2 centímetros, si de lo contrario podríamos hacer una biopsia incluso excisional. Si tenemos la sospecha pues, de que es una lesión premaligna, generalmente la manejamos quirúrgicamente. La mayoría de veces hay lesiones muy grandes que comprometen todo el paladar duro, el paladar blando, el istmo de las fauces, etc. Y ahí sí evidentemente hay que hacer solo biopsias incisionales. Hay que tener en cuenta de que no es que las leucoplasias estén determinadas solamente en un estadio. Ellas pueden estar de una característica plana en un sitio y moteada en otro. Tienen una distribución, digamos, diferente. Y las que están en estadios iniciales, generalmente las manejamos con una biopsia incisional y posteriormente vigilancia clínica periódica a los 6 meses. Pero también es de tener en cuenta la claridad de la adherencia al tratamiento del paciente y de los factores de riesgo que tengan. Se me ha olvidado comentar que está muy asociada a las lesiones premalignas, evidentemente al uso del tabaco y el alcohol, entre otras pues, causas epidémicas. Otra lesión premaligna de las cuales debemos tener demasiada consideración es la eritroplasia. La eritroplasia se ha definido de múltiples maneras. La clasificación más aceptada por la OMS es la del Dr. Pinborg, donde determina que una eritroplasia son lesiones de la mucosa oral que van a presentarse como zonas rojas y que no van a poder ser diagnosticadas como cualquier otra lesión definible. Es decir, es muy parecida a la definición de leucoplasia, sin embargo, pues ya de un color eritematoso, un color rojo. La eritroplasia es de las patologías con mayor asociación con displasia epitelial, carcinoma in situ o incluso carcinoma escamocelular. Esta es la patología, incluso más que la leucoplasia, mayor precursor para este tipo de patologías o de lesiones. Y en cuanto a la eritroplasia, tener un poco a consideración esas lesiones rojas, muchas veces están asociadas a traumatismos recientes, están asociadas a factores locales como lo veíamos inicialmente, pero sí es de demasiada atención. En cuanto a la eritroplasia, el tratamiento es un poco más agresivo. El tratamiento también está reportado tratamiento con láser de CO2, está reportado tratamiento con crioterapia, pero digamos que en este tipo de patologías premalignas, el tratamiento más utilizado es la cirugía con bisturí, en la cual se intenta retirar una porción bien marcada de la lesión, si no es posible retirarla toda. Está muy claro que algunas zonas de la eritroplasia, cuando son muy extensas, puede presentar incluso segmentos de biopsia donde determine que es una eritroplasia que no ha superado pues, el epitelio, no ha llegado al tejido conectivo, pero también pueden salir zonas con carcinoma in situ o carcinoma escamocelular. O sea, se ha determinado que en algunas, depende de donde tomemos la biopsia,
puede llegar a salir un diagnóstico o el otro. Y eso es importantísimo para la toma de la biopsia. Es importante siempre, por lo menos en cavidad oral, cuando vayamos a hacer la realización de una biopsia, tener unos principios importantes como lo es, pues, tomar la zona más representativa de la lesión. 2, intentar tomar parte de tejido sano para que el estudio histopatológico pueda hacerse comparativo con tejido sano. Y pues otro principio bien importante para nosotros quirúrgico es pues el acceso, o sea, si nosotros tenemos una lesión como la que estamos viendo, pero en la parte posterior vamos a querer tomar la biopsia de la zona de atrás, va a ser un poco más complicado poder realizar el manejo de la hemostasia, el control del sangrado, etcétera. Si tenemos una zona representativa en la parte más anterior o donde tengamos un mayor acceso, pues evidentemente vamos a hacer en este punto. Es donde vamos a tomar de elección nuestra biopsia incisional en cavidad oral. Generalmente nosotros siempre transportamos, lo hacemos con anestesia local, casi nunca hacemos una biopsia incisional con anestesia general, siempre las pasamos bajo anestesia local y pues los transportamos inmediatamente en fórmula del 10%, que es nuestro fijador. Otra de las patologías que también se conocen como precursor de lesiones malignas es el líquen plano. El líquen plano es una enfermedad mucocutánea, ¿cierto? Es una lesión autoinmune, es esa destrucción de esa capa de esas células basales mediada por los linfocitos TCD4 y TCD8. Es una reacción en la cual acá pues nuestro propio organismo, nuestros linfocitos atacan esas células basales y les generan esa toxicidad. ¿Cómo se diferencia clínicamente, digamos, el líquen plano a las otras patologías? Pues realmente clínicamente son bastante similares, son unas lesiones blanquecinas, ¿cierto? Que van a presentar unas estrías que son conocidas como estrías de Wickham. Aquí se ven un poquito más en esa foto de la izquierda. Estas son características pues, de ese líquen plano. Sí son a veces abultadas o con aumento de contorno, pueden presentarse incluso pápulas que generalmente no desprenden arfrotis, pero la única manera de poder determinar el diagnóstico definitivo de un líquen plano, pues evidentemente es con el estudio histopatológico. A pesar de ser una enfermedad autoinmune, son consideradas las lesiones premalignas en una tasa mucho más baja de malignización. Y el tratamiento, pues digamos que es bastante complejo, porque pues al ser una lesión autoinmune, generalmente lo más común son corticoides de manera tópica, enjuagues de corticoides o aplicación tópica de corticoides, pues digamos que es como su punto más común. Sin embargo, hay colocación en casos bastante severos de corticoides sistémicos, etcétera, que puedan pues, mejorar este tratamiento. Definitivamente la histopatología en un líquen plano pues, es clave y pues se ve ante los exámenes complementarios de sangre que puedan llegar a requerir. Pero sí es importantísimo pues, ese diagnóstico con el líquen plano. También se conoce como precursor para carcinoma escamocelular. Eso era todo lo que tenía para contarles. No sé si de pronto tengan preguntas, dudas, inquietudes que podamos resolver ahorita. Doctor Carlos, muchas gracias por su excelente charla. Abrimos la discusión en estos momentos. No sé si alguien ha levantado la mano para intervenir. Diego. Alden, yo tendría una pregunta al doctor Carlos. Claro. ¿Aló? Sí, señor, claro. ¿Cuáles serían los márgenes de resección en las leucoplaquias y en las eritroplaquias? Pero realmente no hay que dar un margen de resección como tal.
no se hace márgenes de seguridad, incluso a veces ni siquiera se puede retirar toda la lesión por la extensión de la misma. Es más un proceso diagnóstico y el manejo de los factores locales. Ya en eritroplasias muy pequeñas se hace al límite, no se hace márgenes de seguridad, pues como en una patología quirúrgica oncológica establecida. Una pregunta del auditorio, dice Margie Sorsa, ¿cuál es el método para nutrir que se utiliza en este tipo de pacientes? Pues si estamos hablando de los pacientes con lesiones premalignas, no, realmente ninguno. Generalmente sí se recomienda pues hacer cambio de dietas a un poco más básicas, no dietas ácidas, evitar dietas ácidas, más que todo dietas de tipo alcalinas. No hay ninguna modificación. Si de pronto la pregunta la hizo respecto al caso que mostramos de la resección oncológica, generalmente esos pacientes se les puede hacer la gastrostomía intraoperatoria o muchos de los casos no requieren la gastrostomía y se hace por sonda nasoyeyunal. Es como el mecanismo de soporte nutricional de esos pacientes. Generalmente, pues supongo que la pregunta la hicieron cuando estábamos mostrando el caso grande. Se hace, el paciente sale de la cirugía oncológica y reconstructiva y sale para la unidad de cuidados intensivos inmediatamente, pues por control de signos vitales, el control sobre todo de la tensión, que necesitamos mantener unas medias por encima de 75, la nutrición, etc. Hay una pregunta. Dice, ¿con qué frecuencia aparecen adenomegalias cervicales? En las lesiones premalignas no se va a presentar ningún tipo de adenomegalia cervical porque son lesiones que van a estar única y exclusivamente a la capa del epitelio. No son lesiones que invadan el tejido conectivo y no generan metástasis, a menos de que ya obviamente se transformen en una lesión maligna o un carcinoma escamocelular. Y ahí, pues, evidentemente, dependiendo de las zonas. En cavidad oral, generalmente sí generan metástasis cervicales y la mayoría de pacientes que son llevados a resecciones oncológicas de la cavidad oral generalmente van acompañados de un vaciamiento, que hoy en día es un vaciamiento radical modificado, un vaciamiento selectivo supramoyoteo en la mayoría de los casos de las patologías de cavidad oral, excepto pues la orofaringe. En cuanto Karen dice, ¿qué tipo de hemostáticos puede utilizar para presentar un sangrado al momento de realizar una biopsia? Bueno, en cuanto a los hemostáticos, lo que más utilizamos nosotros, tenemos varios. El primero es de agua oxigenada, nos sirve bastante cuando realizamos este tipo de procedimientos. Eso sangra y sangra bastante. Usualmente hacemos hemostasia con agua oxigenada, hacemos hemostasia con suturas compresivas o puntos transfixiantes. Colocamos Surgicel o Gelfoam sobre este tipo de biopsias en cavidad oral. La cavidad oral tiene una irrigación bastante importante y pueden sangrar bastante. Podemos utilizar una ampollita de ácido tranexámico, no vía sistémica, sino también de manera tópica, que también nos puede funcionar bastante bien. Que si puede haber una infección sobreagregada, sí, puede haber una infección sobreagregada, sobre todo en estos pacientes que son fumadores y que tienen algún grado de nutrición. La infección sobreagregada más clara que hay en estas lesiones premalignas es la candidiasis. Esta infección micótica es bastante común en este tipo de pacientes, asociada, pero generalmente sucede que no desprende, digamos que al frotis puede desprender una parte de la lesión, pero tienen otras zonas eritematosas o blanquecinas, etcétera, que pues no van a desprender, pero sí pueden haber infecciones sobreagregadas. Infecciones bacterianas no tanto, no es tan común que una lesión premaligna vaya a estar infectada por bacterias. Luis nos pregunta que sí, ¿qué tan rápido es la progresión de una lesión premaligna hacia una lesión maligna?
es bastante lento en la mayoría de los casos, sobre todo en los estadios de las leucoplasias, lo que es las iniciales, las planas y las nodulares, son lesiones que pueden demorar muchos años para hacer una progresión a una lesión maligna. De hecho, hay pacientes que evidentemente nunca progresan a la misma, simplemente se mantienen en vigilancia clínica durante muchos años, 5 o 10 años o el tiempo que sea necesario, pero ya en las lesiones de tipo rojas o las lesiones tipo eritroleucoplasias puede ser un poco menor el tiempo para generar una progresión a una lesión maligna. Ok, ¿algún otro comentario? Sí, Alden, buenos días, una pregunta. Hola, profe, buenos días. Sí, Bueno, profe. ya oímos las lesiones premalignas blancas, rojas. Quisiera preguntarle o que nos dijeran algún comentario acerca de las negras. Uno frecuentemente ve lesiones negras en la cavidad oral y entonces el melanoma, todo el mundo termina en biopsia. Y realmente la mayoría de las veces no son. ¿Cuál es el enfoque de una lesión, así como nos dijo en las blancas y en las rojas, de una lesión negra, de una mancha melanocítica o un lunar o lo que sea? ¿Cómo recomienda usted enfocar esto? Claro que sí. Respecto a las lesiones negras, digamos que nos generan una alerta bastante marcada, muy diferente a una lesión blanca o roja. Cuando nosotros tenemos una lesión negra, pues hay lesiones negras que son muy características en pacientes de raza afrodescendiente, donde definitivamente son esas pigmentaciones hipermelánicas que se ven en las encías como una típica lesión negra. Pues digamos que en ese caso uno pudiese pensar en, no, generalmente son bilaterales, o se encuentran en los dos maxilares, en las encías, etcétera. Es como el único manejo que uno realmente no le hace procedimiento quirúrgico. Pero nosotros en cavidad oral, por orden estricto, casi que toda lesión que sea negra se va con un manejo de biopsia incisional generalmente, o si es muy pequeña, pues una biopsia excisional. Ese realmente es el manejo de nosotros en cavidad oral de las lesiones negras, ¿no? Muy bien, gracias. Luis nos pregunta que si hay búsqueda activa de infección por VPH. Sí, se está bien determinado, y eso se me olvidó decir en la charla, que las lesiones tipo leucoplasias y eritroplasias sobre todo están bien marcadas, o se conoce una alta relación con el virus del papiloma humano, y generalmente sí se hace búsqueda de la misma durante el procedimiento histopatológico. Se solicitan pues los marcadores para las cepas 16, las 18, etcétera, que son las precursoras para cáncer oral. Sí, ese es muy buen apunte. Muchas gracias. Carlos, una pregunta. Digamos que para todos, ¿cómo debería ser un adecuado examen de la cavidad oral? O sea, ¿qué debería buscar uno en la cavidad oral? O sea, ¿o qué puntos anatómicos son, digamos que exclusivos o más predominantes en las lesiones premalignas? Claro que sí. Pues la cavidad oral, según el Instituto de Cáncer, está determinada por sus unidades. La subunidad, digamos que principal por la donde una comienza, son los labios. Los labios hacen parte de la cavidad oral y es una zona de bastante frecuencia de tumores malignos. Se sigue o uno tiene como un estricto orden para realizar el examen físico. Entonces, labios, paladar duro, paladar blando, lengua, piso de boca, los pilares amigdalinos y la orofaringe, las encías, y por último revisamos los dientes. Es como lo que nosotros le instruimos a nuestros estudiantes de odontología. El estudiante de odontología se vuelve muy llegar a la caries y llegar a la muelita, y siempre decimos no, siempre vuelvan sistematicen ese examen físico: labios, paladar, lengua, piso de boca, la orofaringe, carrillos, encías y por último dientes. Siempre determinar cuál es la zona de mayor incidencia o de alerta donde uno ve una lesión de estas e inmediatamente comienza a sospechar, lo que es bordes laterales de la lengua, trígono retromolar y piso de la boca. Estos son los sitios de mayor incidencia para patologías malignas en cavidad oral. El paladar también, pero sobre todo los bordes laterales de la lengua y el piso de la boca, y evidentemente el trígono retromolar atrás de las cordales es bastante
marcada la incidencia. Ok, ¿alguna otra pregunta o alguna intervención de parte del auditorio? Bueno, Carlos, muchas gracias por la charla. Excelente charla. Espero que se hayan generado pues, más conocimiento o más dudas sobre las lesiones premalignas en la boca. A todos muchas gracias por asistir y nos vemos el próximo lunes.